sé si ya le pasó con algunos de ustedes de estar escuchando una canción en inglés, por ejemplo, y la canción ser muy bonita, pero no entendemos nada de lo que ellos están diciendo. Muchas veces hasta cantarolamos juntos algunas cosas, ¿verdad? Pero nosotros ni entendemos lo que estamos diciendo. O muchas veces estamos viendo una película que es en un idioma diferente y nosotros solo llegamos a entender y comprender algunas cosas porque hay los subtítulos abajo y uno queda ahí leyendo y solo por eso conseguimos entender algo de lo que están diciendo. Es que nosotros somos limitados en nuestros idiomas. Yo sé que hay algunos acá que tienen más facilidad de aprender y entender otros idiomas, pero yo no tengo esa facilidad. Yo veo al hermano, el anciano Ivo, él tiene una facilidad muy grande con otros idiomas, pero por lo general nos es muy costoso aprender un otro idioma. A muchos de nosotros que estamos acá somos de otro país, no somos aquí de Paraguay, no somos naturales de aquí, no somos nacidos acá. Y hemos aprendido un poco del idioma de esta nación porque vivimos acá, porque convivimos con este idioma. Por eso conseguimos comprender y hasta hablar, no perfectamente, pero de cierta manera conseguimos nos entender. Imagina si nosotros tenemos esta dificultad en los idiomas de esta tierra. Muchas veces nos confundimos porque al no saber muy bien un otro idioma, nosotros muchas veces hablamos palabras que son incorrectas o entendemos cuando otra persona está diciendo, no entendemos correctamente lo que la otra persona nos quería decir. Si ya nos es dificultoso tener esta afinidad con los idiomas en esta tierra, imagine la dificultad que nosotros tenemos en escuchar y entender correctamente la voz de Dios. Porque muchas veces nos confundimos hasta con los que hablan el mismo idioma que nosotros. A veces no nos entendemos, ¿verdad? Parece que escuchamos, pero entendemos mal. ¿Cómo es difícil para nosotros discernir correctamente lo que Dios querrá nos decir a nosotros? No es fácil, ¿verdad? No es fácil discernir y saber cuándo es Dios que está hablando con nosotros y que Él quiere comunicar a nosotros cuando Él nos habla. Si en esta noche estuviera aquí sobre este altar un pastor predicando en inglés, ¿cuántos de ustedes no entenderían nada de lo que él estuviera diciendo? Levante su mano.
muchos de nosotros, ¿verdad?, no entenderíamos nada de lo que el pastor estaría predicando si él estuviera hablando en inglés. Pero ahora voy a hacer la pregunta: ¿cuántos de ustedes que están aquí entenderían lo que ese pastor estuviera hablando? Levante su mano. Pocos. Pero siempre habrá alguien que entiende lo que otro quiere decir. Entonces no es porque tú no has entendido lo que esa persona quiso decir que nadie va a entender. Siempre habrá alguien que irá a entender correctamente lo que el otro está queriendo decir. Dice la palabra que el apóstol Pablo, o Saulo, cuando estaba yendo a camino de Damasco, dice que él vio una gran luz y una voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que los otros que estaban con Pablo, con Saulo, no vieron esa luz. Solo Saulo vio. Pero por el hecho de que los otros hombres no vieron esa luz, eso no significa que ese evento no aconteció. Aconteció, ¿verdad? Porque Saulo vio la luz y escuchó la voz. Mis amados, hay cosas que solo tú escucharás y cosas que solo tú verás a causa de la fe que tienes y a causa del llamado que tienes. Nunca dudes, nunca pienses que solo porque otros no están viendo o porque otros no están escuchando, que lo que tú estás viendo y escuchando no sea de Dios. Porque Dios siempre se comunica con nosotros. Dios siempre se comunicó con su pueblo y a cada uno se comunicó de una manera diferente. Dios nunca se comunica de la misma forma a todos los seres humanos. Dios usa diferentes formas, diferentes mecanismos, diferentes maneras de hablarnos. Porque Dios siempre nos hablará a nosotros según lo que nosotros creemos. Él nunca hablará de una forma que nosotros no creemos. Él siempre nos hablará. Siempre Él está nos hablando. El problema es que muchas veces nosotros estamos tan ocupados, estamos tan agitados en nuestro día a día, estamos tan corridos que ni nos damos cuenta de cuando Dios nos está hablando. Pero Él siempre usa una manera, una forma, alguna circunstancia para hablarte a ti. Amén. Y en esta noche yo quiero dejar y queremos ver juntos 8 formas, 8 maneras de las que Dios se comunica con nosotros. Y tú me puedes decir, pero hermano Dair, ¿será que Dios solo usa 8 formas? No, Dios es inmensamente creativo e infinito en todo lo que Él hace. Él se comunica de la manera con que Él quiere, de diversas formas. Pero en esta noche queremos ver
8 maneras, las 8 maneras más comunes con que Dios usa para hablarnos a nosotros. Y no es porque, por ejemplo, yo nunca he visto un ángel. ¿Quién acá ya vio un ángel? ¿Quién acá ya vio un ángel? Nadie. Entonces porque nadie de nosotros vio un ángel, entonces Dios no usa ángeles para comunicarse, ¿verdad? Sí, la palabra de Dios está llena de situaciones donde Dios se comunicó con los seres humanos a través de ángeles. Por eso yo digo, nosotros los creyentes somos muy cuadrados en nuestra manera de pensar. Pensamos que porque si yo no estoy sintiendo la presencia de Dios aquí, entonces Dios no está aquí. Solo porque tú no sientes la presencia de Dios aquí, eso no significa que Dios no está aquí. Nosotros somos muy cuadrados en esa manera de pensar que, porque Dios habla conmigo de esa manera, entonces Él habla de esa misma forma con todos ustedes. No, Él nos habla a cada uno de nosotros según lo que nosotros creemos y según nosotros estamos, estamos preparados para entender. Porque muchas veces Dios quiere hablarnos a nosotros, pero de una manera, y nosotros no estamos preparados para escuchar a Dios hablar de esa manera. Y por eso no conseguimos entender lo que Dios quiere nos comunicar. ¿Quién aquí tiene un animal de estimación? Unas cuantas personas, ¿verdad? Adriele, ¿qué animal de estimación vos tenés? 3 perros. Adriele, usted ya se imaginó mañana de mañana despertar y uno de tus perros te saluda. Bom dia, Adriele, como é que você está? O que iba a suceder? Adriele iba a pensar, esse cachorro está endemoniado. ¿Verdad? ¿Iba o no íbamos a pensar así? Porque ¿cómo un perro va a estar hablando? Pero la palabra de Dios dice que Dios usó una burra para hablar con el profeta. Dios es infinito en su manera de hablarnos. Pero ¿por qué Él no usa un animal para hablarnos? Porque nuestra mente, porque nuestra fe, porque lo que nosotros creemos, nosotros no íbamos a entender, ¿verdad? Íbamos a pensar, yo creo que estoy loco, voy a tener que buscar un psiquiatra, un doctor, porque estoy escuchando los animales hablar conmigo. ¿O no es verdad? Pero si Dios quiere comunicarse contigo y tú crees que Él puede comunicarse de esa manera, te prepares, porque Él se comunica contigo conforme tú crees. Por eso, ensancha tu entendimiento, ensancha tu mentalidad, ensancha tu fe y empieza a hacer oraciones, decir, Señor, habla conmigo, yo necesito escuchar tu voz. Amén. Entonces vamos para las 8 maneras más comunes que Dios usa para comunicarse con nosotros. Yo no sé dónde dejé mi escrito,
por ahí está, aquí. Voy a ver cuál es la primera. Entonces, la primera forma que Dios usa para comunicarse con nosotros es eso acá, su palabra. La más segura, la más confiable, la más certera forma que Dios usa para hablarnos es por medio de su palabra. Dios nunca hablará algo contigo o conmigo que va en contra de lo que Él ya dejó escrito en su palabra. Entonces, esto acá es el filtro, esto acá es el juez, esto acá es el padrón con el cual vas a conseguir a saber si todas las otras 7 o cuántas formas que Dios habla son de Dios o no. Ese será el juez, el filtro. Por ejemplo, Dios, Él no acepta el derramar de sangre de gente inocente, ¿verdad? Dios no acepta eso. Entonces, si tú escuchas una voz que te dice, mata al hermano ahí, ¿tendrás alguna duda que eso vino de Dios o no? Nunca, ¿verdad? Nunca Dios hablará eso, porque su palabra condena. Entonces, la palabra de Dios siempre será la forma más segura. La palabra de Dios siempre será el juez. La palabra de Dios siempre será lo que tú tienes que usar para discernir si la voz que estás escuchando es de Dios o no es de Dios. Porque nunca Dios te dirá o te pedirá algo que va en contra de su misma palabra. Por eso, la primera manera, la forma más segura que Dios nos habla a nosotros es por medio de su palabra. Es por eso que necesitamos leerla. Si tú no conoces la palabra, ¿cómo vas a saber si esa persona que te dio una palabra que dice que es de parte de Dios, es de parte de Dios? Tú solo sabrás si es de parte de Dios si condice con la palabra de Dios. Porque si va en contra, no vino de Dios. Pasamos 1 hora, 2 horas por día leyendo cosas y mirando cosas en nuestro celular. ¿Y cuánto tiempo pasas para leer la palabra? ¿Cuánto tiempo de nuestro día usamos para leer versículos de la palabra? Muy poco, ¿verdad? ¿Y sabes qué? No es tan difícil, porque hoy tú no necesitas estar con ese libro de papel en tus manos para leer la palabra. Puedes leerla de tu propio celular. Está ahí. Nosotros decidimos entonces si queremos o no queremos conocer lo que Dios nos está hablando. Pero Él siempre nos está hablando. La otra forma que Dios usa para comunicarse con nosotros es a través de la conciencia. Esta es la manera, yo creo que la manera más común
que Dios usa para comunicarse con el ser humano, a través de nuestra conciencia. ¿Cuántas veces ya te ha pasado de entrar en un lugar o estar en un lugar y tu conciencia empieza a decirte, ¿qué estoy haciendo acá? Aquí no es mi lugar, no debería estar aquí. A veces pensamos que es nuestro propio pensamiento hablando con nosotros mismos. No, esto es el Espíritu de Dios hablando a nuestra conciencia, nos mostrando, nos queriendo decir algo. ¿Cuántas veces yo hago planes de salir de casa e ir a la ciudad porque yo vivo en el campo? Y ya entro en la casa para tomar la llave, me voy al auto y no me voy. Porque viene ese sentimiento, no te vayas. ¿Qué habrá pasado si hubiera ido? No sé, nada tal vez. Pero como no me pesa la conciencia para agarrar la llave y salir con mi auto, ¿o te pesa la conciencia? No, ¿verdad? Hacemos eso naturalmente. Entonces, cuando entras en tu carro para querer salir y te pesa la conciencia, mejor no te vayas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios hablando a nuestra conciencia. Muchas veces sucede que nosotros perdemos esa intimidad de discernir y saber cuando es Dios que está hablando a nuestra conciencia. Pero Él siempre ha hablado, desde que somos niños. Si tú miras las criaturas bien pequeñitas, las bien chiquititas, cuando hacen algo que no está bien, por más que nunca nadie les haya dado clases de buenas maneras, o ellas ya saben que, por ejemplo, mentir es incorrecto. Ellas ya saben. Cuando mienten y le dices, ¿me estás mintiendo? No, papá, ¿qué es eso? No. O si un pequeñito le pega al otro pequeñito, siempre va a negar. Va a decir, no, yo no le pegué. ¿Por qué? Porque la conciencia acusa. Ellos entienden, ellos saben que eso está mal. Muchas veces nuestra conciencia ya no nos acusa de las cosas equivocadas que estamos haciendo, porque nuestra conciencia ya está cauterizada. Ya de tanto nosotros desobedecer y no hacer lo que el Espíritu nos manda, ya ni sentimos más la conciencia. Yo me acuerdo una vez que estaba leyendo una historia de un campesino. Dice que él tenía un perro que le era muy fiel. Toda la vida ese perro le había sido muy fiel a ese campesino. Y un día ese campesino, él decide ir a la ciudad, que quedaba un poco lejos de su casa, para llevar al banco todas sus economías. Por muchos años él había trabajado duro, había juntado muchas economías, había puesto en una bolsa, y en aquel día él decidió llevar este dinero al banco. Puso sobre su caballo la bolsa con sus economías, se subió al caballo, y ¿quién le siguió? Su fiel compañero, su perro. Dice que estaban yendo por los campos rumbo a la ciudad, y de repente ese perro, su fiel compañero, le empieza a mirar y ladrar. Y ladra y ladra y ladra y no para de ladrar. Y el campesino le mira y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás ladrando? No hay nada, no pasa nada.
¿qué te pasa, amigo? Cállate. Me estás dejando nervioso con tu ladrar. Cállate. El perro se calmó un poquito y más adelante y empezó a ladrar cada vez más fuerte y cada vez más fuerte, y el hombre se queda cada vez más enojado con su amigo, con su perro, y le manda callar, y él no se calla y no se calla, y llegó al punto de ese hombre sacar su pistola y le dar un tiro al perro. Y el perro se cayó, ¿verdad? Después del tiro, sale corriendo. Y el hombre se va a la ciudad, tranquilo, feliz, porque está yendo al banco a depositar sus economías. Pero qué susto él lleva cuando llega a la ciudad y quiere tomar su bolsa y ella no está más sobre su caballo. Y él se asusta y piensa, ¿qué pasó? Perdí mi dinero. Entonces él se da la vuelta y empieza a volver por los campos. Y llega hasta el lugar donde le había dado ese balazo a su perro. Vio una gran mancha de sangre, pero el perro no estaba ahí. Y él mira y ve que hay gotas de sangre por el campo. Y él vuelve siguiendo esas gotas de sangre. Para su sorpresa, y qué sorpresa, de repente él ve su fiel amigo allá adelante caído. Él se acerca y para su sorpresa, ese perro estaba acostado sobre la bolsa de dinero. Cuánto arrepentimiento, ¿verdad? Su fiel compañero solo le estaba avisando de lo que había ocurrido. Pero como él no quería más escuchar este ladrar, de una manera él lo calló. Y así es con la conciencia de muchas personas. Ya el Espíritu ya no les acusa más. ¿Por qué? Porque ya la mente, la conciencia ya está cauterizada, ya le mató la conciencia y ya no consigue más escuchar este aviso que Dios quiere darnos a través de la conciencia. Amén. La otra forma que Dios usa para comunicarse con nosotros, y yo creo que es una de las formas más eficaces, y sabe que es las dificultades. Dios usa inmensamente las dificultades para comunicarse con nosotros. ¿Por qué será? Es que cuando estamos pasando por dificultades, nuestro corazón está quebrantado y nuestro ser, nuestros sentimientos están más atentos a lo que Dios quiere decir. Si queremos escuchar Dios hablar con alguien, si queremos ver cómo Dios se comunica con alguien, es en medio de una dificultad. Yo sé que la mayoría de nosotros ya hemos pasado por dificultades, unos más, otros menos, pero ¿cuánto Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros en esa situación, verdad? Entonces, no pienses que cuando estás pasando por una situación difícil es porque vas a ser destruido por eso. No, cuando estás pasando por una situación difícil es para que
nuestro orgullo, para que nuestro corazón, para que nuestro yo esté quebrantado y dispuesto para escuchar lo que Dios nos quiera decir. Estábamos alabando, diciendo que en la tempestad estaré seguro, porque Dios nos ha hablado a nuestro corazón, su voz nos dio dirección. Usted ya se dio cuenta de que cuando estás pasando por un momento difícil y Dios de alguna manera te habla, ¿cómo es fácil salir de esa situación? ¿Por qué? Porque el hablar de Dios a nosotros siempre nos da una salida, siempre nos da dirección, siempre nos da el camino que debemos seguir. Yo estaba leyendo el apóstol Pablo cuando él estaba preso, encarcelado. Él pidió para ir a Roma. Pero no es que él pidió a las autoridades para ir, es que Jesús mismo habló con él y le dijo: así como predicaste en Judea, en Jerusalén, es necesario que prediques también en Roma. Y Pablo está preso en una embarcación yendo rumbo a Roma, y dice que se levanta una gran tempestad. Se hace días y días de una gran tempestad y llega hasta el momento que todos naufragan, que el barco se da contra un banco de arena y que todos quedan náufragos. Pero mira lo que Dios ya le había hablado a Pablo antes: quédate tranquilo, porque nadie morirá en este naufragio. Mira cómo Pablo se sintió bien, seguro, y pudo dar consejos al capitán de la embarcación. ¿Por qué? Porque Dios ya le había hablado, ya le había dado dirección en medio de una situación que para nada es fácil, ¿verdad? Uno estar preso injustamente por la causa de Cristo, estar yendo preso, encadenado en una embarcación, y viene la tempestad. Solo cuando Dios nos habla, solo cuando Dios se comunica con nosotros, es ahí que podemos estar tranquilos. Y dice que Pablo y sus compañeros, 200, casi 300 personas en esta embarcación, ninguno se muere. Todos llegan vivos a una isla, la isla de Malta, si no me equivoco. Llegan a esa isla. Cuando llegan a esa isla, dice que los habitantes, los nativos de esta isla, prenden un fuego para calentarse porque llovía y hacía mucho frío. Cuando Pablo se acerca para tirar un pedazo de madera en esa fogata, dice que salta una víbora del fuego y le muerde en la mano. Sabe, a veces estamos pasando por situaciones difíciles y cuando pensamos ahora ya todo pasó, ahí parece que la cosa quedó más difícil aún, ¿verdad? Y esa víbora le muerde al apóstol Pablo, y dice que un habitante de la isla ahí
por ahí dijo así, ya, ¿qué cosa ese hombre habrá hecho? Primero se naufraga, se salva del naufragio, llega vivo a la isla, viene una víbora, le muerde y va a morir ahora igual. Seguro Dios, seguro tiene muy cosa fea ese hombre hecho. Pero para el espanto de toda esa gente de la isla, Pablo no muere. Y cuando ellos ven que Pablo no muere, pasó un naufragio, una víbora le mordió, no murió, y empiezan a decir que ese es una clase de Dios. ¿Sabe qué es lo más sorprendente? La historia dice que toda esa isla fue evangelizada por el apóstol Pablo. Entonces, la situación difícil que él estaba pasando, no era a causa de Pablo, era a causa de los habitantes de esa isla. A veces las situaciones difíciles que tú estás pasando no es por causa tuya, es por causa de tu familia, es por causa de tus amigos, es por causa de tus parientes, para que ellos vean cómo sales de esta situación victorioso y glorifiquen a Dios. Las situaciones difíciles que tú pasas no son para destruirte, no son para terminar contigo, son para que Dios sea glorificado a través de tu vida y la vida de los que serán transformados cuando vean tu victoria. Si tú en ese momento estás pasando por una situación difícil, no te olvides, Dios está buscando una manera de comunicarse contigo. Amén. La otra forma que Dios usa para hablarnos a nosotros es en una voz audible. ¿Alguien aquí ya escuchó alguna vez audiblemente Dios hablando? Yo ya he escuchado algunas veces, audible. No había nadie, estaba yo solo y oí la voz. Audible, así como tú me escuchas. Yo escuché a Dios hablarme. Ahora, solo porque Dios a mí me habla de voz audible, entonces Él tiene que hablar de esa manera con todos. No. A mí Él me habla así porque yo creo que Él me habla así. Yo creo que Dios puede y habla audiblemente. Él siempre se comunicará contigo de la manera que tú creas. Si tú quieres escuchar audiblemente la voz de Dios, empieza a orar: Dios, yo quiero escuchar tu voz audible. Yo creo que tú puedes hablarme y yo escucharte. Empieza a creer. Y Dios, Él es infinito en sus maneras de comunicarse. En Éxodo capítulo 3, está el llamamiento de Moisés. Éxodo capítulo 3, a partir del verso 1, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció
el ángel de Jehová. Mira, en ese texto vamos a ver, solo en ese texto vamos a ver unas cuantas maneras con las que Dios se comunica con nosotros. Acá dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esa gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Mira, acá dice que Dios se le apareció a Moisés primero por medio de un ángel. Entonces, Dios se comunica con nosotros de forma audible, porque acá dice que Dios habló con Moisés y Moisés habló con Dios de forma audible. La otra manera que Dios usa para hablarnos a nosotros es a través de señales y prodigios. Porque dice acá que, ¿por qué Moisés paró de hacer lo que estaba haciendo? Porque vio que una zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Eso es una señal, eso es un prodigio. Eso no sucede así. ¿Cómo una planta verde va a estar en llamas de fuego y no se consume? Entonces, Dios puede hablarnos a través de señales y prodigios. Dice que Jesús, él vivió 33 años y los últimos 3 años de su vida, multitudes les siguieron. ¿Por qué? Porque él hacía señales y prodigios. Y la mayoría de las personas le empezaron a seguir porque vieron señales y prodigios. Hay muchos de nosotros que no conseguimos creer si no vemos una señal o un prodigio. Pero la palabra de Dios dice, felices son los que sin ver creen. Pero Dios usa señales y prodigios para hablarnos. Otra manera son los ángeles. Dios usa ángeles. No porque yo nunca vi un ángel, nunca vi un ángel. Entonces Dios no se puede comunicar a través de ángeles. Sí. La palabra de Dios está llena de eventos donde Dios se comunicó con nosotros por medio de ángeles. Le habló a María, le habló a Gedeón, le habló a Moisés, le habló a Josué por medio de ángeles. Por eso, nosotros no podemos ser tan cerrados en nuestra manera de pensar, de cómo Dios habla, de cómo Dios se comunica. Dios se comunica. Todo tiempo Él quiere comunicarse con nosotros. Nosotros debemos
aprender, estar atentos para escucharlo. Otra manera que Dios usa para hablarnos es a través de sueños y visiones. ¿Quién acá ya tuvo un sueño y tuvo certeza que eso vino de Dios? Unos cuantos, ¿verdad? ¿Cuántos acá ya tuvieron visiones y tuvieron certeza que eso vino de Dios? Es porque Dios se comunica a través de sueños y visiones. Él siempre se ha comunicado así. En toda la Biblia, Él se ha comunicado a través de sueños y visiones. No sé por qué nosotros ahora tenemos tanto preconcepto cuando alguien dice, tuve un sueño de parte de Dios. Muchas veces pensamos medio raro, ¿verdad? Es porque nosotros pensamos que Dios solo habla de la manera con que Él habla conmigo. No, Dios te habla a través de sueños, a través de visiones. Y otra manera que Dios usa para hablarte es a través de profetas, de hombres de Dios, enviados de parte de Dios para darnos dirección, para darnos palabra, para darnos fuerza, ánimo. Dios siempre ha usado profetas en toda la Biblia. Y Él sigue usando. Él sigue usando. ¿Cuántas y cuántas personas tuvieron su vida cambiadas por una profecía que recibieron? Pero si yo no creo, entonces no es para mí. Cuando recibes una profecía, tienes que creer. Y creer es actuar. Yo sé que Dios habla a cada uno de ustedes de alguna manera. Yo sé que Dios habla. Yo sé que Dios habla conmigo de una manera. Yo sé que Dios habla contigo de una manera. En esa semana estaba leyendo donde Jesús habla de los dos cimientos. Dice, aquel que oye mi voz y hace lo que yo digo, le compararé a un hombre que construye su casa sobre la roca. La cuestión en ese texto no es construir la casa sobre la roca o sobre la arena. Lo que Jesús está queriendo decir en ese texto es el que me oye y hace lo que yo digo. Por eso, si para entender la voz de Dios ya se hace complicadísimo, ahora hacer lo que Él manda es mucho más difícil. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a tener intimidad con Dios para poder discernir y saber correctamente lo que Dios nos está diciendo. Porque si Dios nos habla, pero nosotros no obedecemos, de nada sirve. Solo cambiará nuestra historia, solo cambiará nuestra vida, solo cambiará nuestra situación si cuando escuchamos la voz de Dios, la obedecemos. Y es ahí que Jesús nos compara como un hombre que construyó su casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque escuchó la voz e hizo lo que la voz le decía. Por eso,
Cuando tú escuchas, cuando tú percibes que Dios se comunica contigo, no tengas miedo. No tengas miedo de recibir eso. Si está según la palabra, siempre. Por eso le dije en el comienzo, esto acá es el filtro y el juez de todo lo que hemos dicho en esta noche. Siempre tiene que estar basado en esta palabra. Si no, no es de Dios. Una vez yo leí un libro que decía que hay 3 voces que hablan a nuestra mente. La voz de Dios, la voz del enemigo y nuestra propia voz. Y ahí es que cabe a nosotros aprender a discernir. Por eso es que necesitamos tener intimidad con Dios, para saber entender lo que Él quiera nos hablar. Quiero que te pongas parado. Y quiero declarar sobre tu vida en esta noche que el Espíritu Santo de Dios te da discernimiento, que el Espíritu Santo de Dios te da capacidades para que tú puedas comprender, entender y recibir lo que Dios te está queriendo decir. En esta noche yo declaro que el Espíritu Santo de Dios ensancha nuestra mente, ensancha nuestra fe para que podamos recibir las comunicaciones de Dios hacia nosotros. Declaro en esta noche que en medio de las dificultades el Espíritu de Dios hablará a nosotros y nosotros tendremos dirección y nosotros tendremos solución de la situación que estamos pasando, porque el Dios en quien nosotros hemos creído es un Dios fiel, un Dios que no cambia, un Dios que no falla. Él siempre se ha comunicado con su pueblo y sigue comunicándose aún en este tiempo. Y cuanto más se aproximan los tiempos finales, más es necesario que tú entiendas y comprendas la voz de Dios hacia ti para direccionarte, para darte rumbo, para que tú puedas ser más que vencedor en Cristo Jesús. En esta noche, Padre, te damos las gracias porque tú siempre estás hablándonos. Afina, Señor, nuestros oídos. Afina, Señor, nuestra conciencia. Afina, Señor, nuestro espíritu para que podamos estar conectados y afinados contigo, Señor, para recibir lo que tú tienes a cada uno de nosotros. No permita, Señor, que nuestros miedos, no permita, Señor, que nuestra forma equivocada de pensar no reciban de parte tuya lo que tú tienes para nosotros. En esta noche yo declaro que el Espíritu Santo de Dios dará a cada uno de nosotros dirección, dará a cada uno de nosotros su presencia, dará a cada uno de nosotros de su favor para que podamos estar siempre dispuestos a escuchar, a entender y a obedecer la voz de Dios hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.